Mira, como siempre partimos, por mano, yo siento que hago este asunto, quedamos con la historia ahí de Isaac, ¿cierto? Versus Ismael, después nos pasamos a Jacob, ¿cierto? Este Jacob, este díscolo, es una figura bien díscola, Jacob, ¿cierto? Todo un personaje, Eh, sí. sí, y bueno, y Jacob envejece, tiene la chorrera de niños, la chorrera de muchos niños, ¿cierto? Era Opus Dei, Jacob. Ya, es un No, comentario, es un comentario que el comentario tenía, de... para los que saben, tenía muchos hijos, Jacob, tenía 12, ¿cierto? Después con el que nace último son 13, si no me equivoco, Benjamín. Eh, y ahí está este José que no era muy querido por su hermano, ¿cierto? Porque pareciera ser que José era el acusete, el que iba con los chismes, con el papá, mira, mi hermano, se portaron mal acá, esto, lo otro. Si usted ha tenido harto hermano, siempre hay un hermano que es el que acusa a los demás, ¿o no? ¿Cierto? No sé cuál fue Sí. tu rol en tu caso, en mi caso yo no era el que moría ahí con los secretos de mi hermano, jamás fui el acusete, no sé tú. No, ¿sabéis qué? En el caso nuestro, nosotros éramos bien, con mi hermano éramos como bien afiatados en ese sentido. Era, Claro. era todos contra los papás, una cosa así. Era como que Sí, pues sí, en sí, hay que ese hacer un sentido nos frente unido. atrincheramos. Hay que hacer un frente unido en contra de los papás, porque es el tema. Sí. Nos Nosotros, atrincheramos. exactamente, no podía pasar a tribunales las cosas que hacíamos nosotros. Bueno, partiendo de ahí, ahí está este José, ¿cierto? Este José que quizás no es tan leal con su hermano, a lo menos lo que podía intuir el texto, ¿cierto? Quizás también puede ser por la diferencia de edad. Claro, porque José era los ojos de Jacob, ¿cierto? Porque Mm, era hijo sí. de la mujer que en pocas palabras Jacob amaba también, ¿cierto? Eh, El gran amor de eh, Jacob. exacto, entonces igual hay todo un tema ahí de preferencias que sí o sí, tenemos que decir sí había preferencia por José, o sea, José era el niño mimado. De hecho, Carlito, ese aspecto de José como el muy amado también ayuda desde un inicio a poner a José como un paralelo de Jesucristo, porque también Claro, José vendría a ser es el muy amado, sí, notoriamente muy amado, y el Señor también se manifiesta a él como el Hijo, o sea, como el exacto. unigénito. Después de la resurrección sabemos que pasa a ser el primogénito, pero en sus tres Mm. años de ministerio él era el unigénito, el Hijo. Y O desde sea, ahí ya empiezan los paralelos. y aquí yo vuelvo a repetir esto que he venido sosteniendo durante el podcast, que a lo mejor algunos no compartirán, otros sí. ¿Te acuerdas que toda esta historia de Génesis está escrita para mí, yo lo entiendo así, no sé para los que están ahí, es para recordarle a Israel quién es Israel como nación? Y dentro de eso, el Espíritu de Dios, creo yo, en la inspiración divina, esa es nuestra base, ¿cierto? Como cristianos, como hijos de Dios. O sea, por algo hablamos, seguimos hablando del texto bíblico, ¿cierto? No lo Claro. tratamos como cualquier libro porque este libro contiene inspiración divina, ¿cierto? Mm, Eh, Se la ingenió Dios para armar todo esto en la cabeza del escritor, para hacerle saber, aunque a lo mejor ni siquiera el escritor se dio cuenta, pienso yo, el relato de amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, como tú lo acabas de decir. Entonces, en el proceso de recordarle a Israel quiénes son, con todo lo que ocurrió, también Dios le está diciendo implícita y explícitamente que hay un plan que se llama Jesucristo en medio de mm, toda esa historia. sí. Y bueno, y como lo dijimos, creo, en estos capítulos, ¿cierto? Adán y Eva hablan de la historia de Israel, Noé habla de la historia de Israel y está Jesús en medio de nuevo. En Adán y Eva Jesús es el árbol de la vida, en Noé Jesús es el arca, ¿cierto? Y así podemos seguir nombrando cada historia. Entonces, cada hecho, cada cosa que está escrito ahí no es casualidad, pienso yo. Todo tiene un porqué, todo está, ¿cómo se llama?, en el contexto, para un público, por una razón, y el Espíritu se encarga también de meter ahí esta revelación muy, 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 Sí, muy silenciosa, quizás desde una perspectiva, pero también muy, muy enorme si lo ve a través de los ojos de la fe y del espíritu.
Mm. Y entonces está este José, como tú bien dices, esta imagen del muy amado, pero también esta imagen del muy amado genera celos. Y yo lo hago el paralelo, ¿sabes qué? Yo con respecto a Satanás Y pienso esto, envidia, envidia, claro, y yo bastante pienso envidia. que Satanás, cuando se revela en el cielo, él tiene problemas con Jesús. Yo pienso que él quería el lugar de Jesús, y quiere el lugar de Jesús. No sé si el lugar de Dios, el Padre, sino el lugar del Hijo. Y yo, ahí es donde yo, bueno, es una teoría que tengo yo, no tengo pruebas, pero no, tampoco dudas. Tampoco dudas. Claro. Pero yo pienso que Jesús, Satanás tiene problemas con Jesús, ¿ah? Porque él quería el lugar de Jesús. De hecho, Eh, si tú lo piensas, así lo que tú estás mencionando ahora, pensándolo, dice Hebreos, dice que Jesucristo fue ungido con óleo de alegría más que sus compañeros. Y mm, cuando lo dice, se está refiriendo a la diferencia entre Cristo y las lumbreras, los ángeles en este mm, caso. En ese contexto está el escritor de Hebreos cuando se lanza esa frase, que Jesucristo fue ungido con óleo de alegría más que sus compañeros. Y hace todo el tiempo esta diferencia, dice, ¿a quién se le llamó hijo? ¿A quién claro. el Señor dijo tal cosa? Y vemos también en Génesis al inicio, y lo hablamos en un momento en uno de los capítulos, que Jesucristo vendría a ser la lumbrera mayor, Mm, viene a ser la lumbrera muy amada, viene a ser la lumbrera sí. resplandeciente, la lumbrera principal, y en este sentido, lo que tú estás diciendo cobra mucho sentido. O sea, Sí, que el diablo le tenga envidia en realidad a la persona de Jesucristo, más que un cuento con el Padre. porque imagínate, Ezequiel cuando habla de la caída, ¿cierto? Haciendo alusión al rey, ¿cierto? Sirio, pero finalmente uno hace el paralelo, ¿cierto? Con que podría ser lo que Ujú. ocurrió con la caída de Lucero, ¿cierto? Dice que era la estrella en la mañana, ¿cierto? Que era el más hermoso entre sus hermanos. Entonces, me da la impresión de que cuando Lucero estaba en todo su cuento ahí y de repente va entendiendo el plan del Dios con su hijo, que me da la impresión de que Satanás nunca entendió de que el Hijo es Dios mismo también. No sé, ahí me vuelo yo, me sigue o no, como que él no entiende todo el cuadro completo. Y al ver que Dios está creando al hombre y lo crea a la imagen y semejanza del hombre, ¿me entiendes? Dice, ¿y ahora en qué lugar voy a quedar yo? Sí, Entonces voy a sabotear el plan que tiene con el hombre porque hay una gloria que yo quiero que no se me va a dar ahora, porque se le va a dar al hombre, se le está dando al Hijo de Dios, no sé, son todas esas mira, teorías de pensé conspiración. todas esas teorías conspirativas. Claro. Pero pensándolo como José y las teorías conspirativas, Mm, pensándolo como José, literal, sus hermanos conspiran contra José porque le envidian que sea muy amado, lo envidian que tenga un ropaje distinto al de su hermano. José tiene estos sueños que les cae como patada en la guata, como una patada en el estómago directa a cada uno de los claro. hermanos, porque uno de los sueños, de hecho, José ve que todas las lumbreras se le inclinan, incluyendo el sol y la luna, en este caso representando a Jacob Tipo, y Raquel, y todas las sí. estrellas como los hermanos. También tiene esta misma simbología con el tema de la gavilla de cosecha. Pero el asunto es que conspiran contra él, lo lanzan a la cisterna, ¿te acuerdas? Que lo lanzan a una cisterna Sí, sí, y sí, él sí. está ahí la misma cantidad de tiempo que Jesús antes de resucitar. Entonces, Mm, vuelve de nuevo a hacer este el paralelo paralelo, claro. y en este paralelo es tal cual como tú lo estás planteando, está la envidia detrás. Sí. O sea, la Mira, serpiente es movida por la envidia. aquí hay varias cosas. Bueno, quizás podríamos hablar mucho de esto, pero una de esas, por ejemplo, es que hablan los luceros. En el contexto post-exilio babilónico, el tema de los luceros hacía absolutamente referencia a los dioses. Por eso el Génesis parte con el cielo y primero día y noche y después crea el Mm. sol y la luna, ¿me entiendes? Porque obviamente, pero ¿cómo el día y no hay sol? No, 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 lo que el escritor está hablando es que hay unas lumbreras que son los dioses, que, ¿me entiendes o no? Que son Mm. creación de Dios, que están debajo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta idea de que José se le inclinan las galaxias, no sé, las estrellas, es Jesús. O sea, en el fondo está hablando de eso, está hablando justamente de eso. Y lo que tú dices, esto me parece muy, muy poderoso el tema de la envidia. Porque ya lo vimos con Caín y Abel. Sí.
O sea, Mira cómo es interesante esta historia del Génesis, ¿ah? Porque ah, esta historia de José está evocando todo lo del principio, ¿te fijas o no? sí, Eh, nuevamente vuelve a tocar el por qué caímos y el resultado de la caída. Y ahí está la envidia de Caín y Abel nuevamente, que la vemos en los hermanos con José. sí. Y de hecho, parece que si mal no recuerdo, al principio de los podcasts hablábamos de cómo Génesis, cuando hicimos como una conversa general de Génesis, ¿te acuerdas que el primer capítulo íbamos a hablar de la creación y terminamos hablando solo de qué era Génesis como libro? Sí, sí, Y, sí. y resulta que una de las cosas de las que mencionábamos era que Génesis era un semillero de principios que se van a repetir durante toda la escritura, Sí, que están ahí plasmados tanto en las palabras del Señor como también en los momentos que se van viviendo con estas personas, digamos, con toda esta familia de patriarcas. Y sí, tal como dice, volvemos de nuevo al tema de la envidia, volvemos al tema de, mira, lo pongo en estos términos, lo hablamos también en el capítulo de Abel y Caín. ¿Te acuerdas que dice la escritura que Enoc caminó con Dios? Entonces, en uno de los podcasts mencionábamos que para no caminar con Dios, tuvo que no haber tenido ningún tipo de rechazo, porque caminar con alguien tan grande te puede hacer sentir miserable, ni haber claro. tenido ningún tipo de envidia, porque hay gente que no puede convivir con alguien superior a él, porque cuando siente a alguien superior a él, empieza a envidiarlo. Mm, Entonces, dentro de todo lo que hablamos del caminar con Dios, había algo súper sencillo, que Enoch, para caminar con Dios, tenía que haber estado libre de todo esto. mm, Y como Caín no pudo caminar al lado de Abel, y aquí estamos viendo que los hermanos de José no pudieron caminar al lado de José. O sea, mm, su respuesta ante este José muy amado, este José que tiene sueño profético en donde parece que él va a ser un protagonista, la respuesta ante eso para ellos es eliminarlo. Conspiraciones, entrar a las exacto. conspiraciones. Todo calza. Todo calza. Oye, ese tema de la envidia es poderoso. Yo de verdad creo que tendríamos que tener un solo capítulo para hablar de ese tema porque tú estás diciendo algo como, ¿te puede despertar celos caminar al lado de Dios? ¿Te puede despertar envidia caminar al lado de Dios? ¿Te puede despertar rechazo caminar al lado de Dios? Hay gente que ha tenido celos de Dios, hay gente que ha tenido envidia de Dios, hay gente que se ha sentido rechazado con Dios. Son preguntas que hago, ¿ah? Sí. Eh, interesante porque cuando nosotros, no sé, dentro del contexto cristiano evangélico, pareciera Mm, ser que pasamos por alto este asunto de la envidia, por ejemplo. mm, Instagram hoy día es un caldo de cultivo para la envidia, para el desear la vida del otro. A mm, veces pensamos que las fotos de Instagram de la persona que estoy viendo resume su vida, pero tu vida no es las fotos que subes en Instagram mm. ni lo que ves del otro. Por ejemplo, o TikTok, o Facebook, o YouTube, qué sé yo. Entonces, un temazo. Yo pienso en esto. Yo he escuchado a veces personas que dicen, o incluso no lo ha dicho, ¿ah? No, yo solamente le obedezco a Dios, me inclino delante de Dios. Pero la verdad es que a lo mejor ni siquiera eso, sino simplemente es que yo soy una persona súper altanera, súper con un ego tremendo, que no soy capaz de agachar la cabeza delante de nadie y excuso y pongo a Dios como excusa con respecto a eso. Entonces, para mí el tema de de la envidia es profundo. No sé, yo Sí, he sentido envidia, sí. no Y sé de tú, yo he hecho, sentido envidia un montón de veces en mi vida, yo he tenido envidia de otra persona. El problema es que uno como cristiano a veces tapa esos sentimientos y los minimiza y piensa que no los tiene porque no los debería tener. Pero yo creo que es bueno hacerse cargo también de lo que uno está sintiendo a ratos. es que de hecho, si uno no se hace cargo, no puede liberarse de eso, po. O sea, si me niego a creer que es posible que los tenga, si me niego a esa idea, si digo, no, no, esto es imposible, al final no me hago cargo, po. Si la mejor Sí, forma es decirle, Señor, ¿sabéis qué? Tengo envidia de esto. Ahora, tú planteabas delante, ¿será que alguien tenga envidia de Dios? Y la verdad es que la mayoría tal vez va a decir, no, como, no, jamás no lo tendré. Pero tener envidia de una persona que es a la imagen de Dios, lo voy a plantear así como Juan lo plantea cuando dice, si tú odias a tu hermano que es a la imagen de Dios, ¿cómo vas a amar a Dios?
Entonces, si tú menosprecias a tu hermano que fue hecho a la imagen de Dios, ¿cómo entonces vas a amar a Dios? Entonces, Sí, voy a parafrasear eso para decir que cuando una persona tiene envidia de otra persona hecha a la imagen de Dios, básicamente eso es lo que está teniendo. Ahora, sí. fíjate que los hermanos de José le dicen, cuando lo van a, no sé si te acuerdas, cuando lo van a tirar a la cisterna, dice, ahí viene el soñador José. O sea, ya le tenían sobrenombre. Ahí Sí, se pero nota, eso era bastante peyorativo. El, claro, claro. el que no trabaja, el que se lo pasa cuenteando, chamullando, como decimos en Chile, inventando cosas. Sí, Sí, sí. Es que somos así los seres humanos cuando nos sentimos amenazados también. sí. Mira, y cuando sentimos que alguien no es parte del grupo. Mm, Ese es el punto, porque nosotros todo el tiempo queremos pertenecer a algo. Y cuando sentimos que alguien no pertenece a lo que nosotros hacemos, lo miramos como medio con desconfianza, como mm, medio... Esta frase en Chile hay como hay uno que siempre atornilla al revés, ¿cierto? claro. Entonces nosotros somos buenos para andar apuntando a los que atornillan al revés porque nos parecen extraños. Y me imagino que lo normal en el contexto de José era hacer lo que hacían los hermanos. Po. Aquí nos juntamos Mm. los hombres acá a jugar a la pelota, a comer asado. Nosotros somos los... Ah, y si usted no hace lo que nosotros los hombres hacemos, usted es medio raro. Entonces, pienso yo que José no se juntaba con sus hermanos porque quizás era otra manera de ver la vida, otra manera de proceder. Hasta acá no se dice que José fuera un hombre de oración. No, lean el texto no dice que José fuera un hombre así, ¿cierto? Y De hecho tiene sueños, tiene idea de lo que está soñando. sí, de hecho, se nota que de alguna manera todo el trayecto de José a la esclavitud, de la esclavitud a la casa de Potifar, de la casa de Potifar a la cárcel, es el momento en donde José aprende a ser sabio, o aprende sabiduría, es probada su integridad también, porque hasta antes que eso, él tenía los regalos de Dios, los dones, digamos, de poder tener estos sueños proféticos, que, digámoslo bien, o sea, los primeros dos sueños, tal como dices tú, él tenía un atisbo de lo que podía hacer, pero más allá, como que lo contó con muy poco tacto, ¿verdad? Lo planteó así como que mira la grandeza a la que soy destinado. Sí, Eh, quizá José se creyó el cuento. Quizás también fue pesado con sus hermanos. Digamos las cosas como son. Si yo aquí no. Lo que nos dice es que José no era una blanca paloma en cuanto a, no sé, yo lo veo así, quizás no era inmaduro, era inmaduro, ¿cierto? Era el consentido del papá, quizás por eso también le tenían rabia, qué sé yo, no sí, sé. sí, de hecho el texto como que lo trata de resaltar eso, pero de alguna manera él aprende todo esto, y ahí hay algo importante, que la sabiduría que José después demuestra con Faraón, cuando ya llega el momento, o lo pongo así, lo profético lo iba a llevar delante de Faraón, pero la respuesta que lo iba a poner a él en una posición en alto, que es la respuesta que da acerca de toma la abundancia y guárdala para la escasez, eso lo aprendió en la práctica, eso no vino Claro, eso lo aprendió limpiando piso en la casa de Potifar, eso lo aprendió barriendo el suelo en la cárcel, o sea, de alguna manera la sabiduría de José fue algo que se desarrolló en él con el tiempo. exacto. Y ahí es donde él llega a la conclusión, porque también es parte de la sabiduría, la conclusión que él llega y dice, le dice a los hermanos en su momento donde los perdona, el Señor me trajo aquí por una situación específica para salvar muchas vidas. Mm, Pero ese transcurso, ese camino le dolió, o sea, fue duro, de hecho. No sé sí, quién lo sí. aguantaría, de paso. O sea, igual aquí hay un punto importante como en el orden cronológico. Bueno, estamos en esto, el papá le regala una túnica a José. Eso ya es lo que hace explotar a, a los hermanos, ¿cierto? Eso ya es la gota que rebalsa el vaso, ¿cierto? ¿Cómo es posible que tenga una túnica? A nosotros ni siquiera nos regalan ni una, Ni una ni unos, Nike. ni unos calzoncillos, nos han regalado ni calcetines, no han llegado en Navidad, me imagino, Todo dijeron mal, los todo hermanos. mal. Trabajando de sol Eh, a sol.
Claro. Algo que tú dijiste, José tenía los dones, pero no tenía la madurez, algo que se ve Mm. mucho en el caminar, en la vida, ¿cierto? Ahora, Quizás, ahí hay una diferencia con Jesucristo importante, y es que el Señor, Él aguanta todo el tiempo de su juventud low profile, o sea, bajo perfil. claro, Y cuando ya llega el momento de ministrar, de hecho, Él ahí se manifiesta, digamos, a qué vino, muestra todo. Ahí se ve una diferencia, obviamente, porque el Señor crece en madurez, tal como lo dice la Escritura, crecía en gracia y crecía en madurez. Entonces, ahí hay una diferencia. Su juventud la pasa bajo sí, perfil, sí, aprendiendo, entrenando su alma para creer todas las cosas que venían hacia adelante. O sea, porque hay que decirlo, Jesús se hizo hombre y como hombre tenía que entrenar su alma para poder creer todas las cosas que estaban en su espíritu. O sea, no es que él despertó y dijo, soy el Mesías y ya estoy listo, sino que yo claro, pienso, aquí obviamente todo esto es personal, como dijimos en el último capítulo, sin duda, este podcast no tiene, es teológicamente incorrecto, no tiene, no tiene nada de erudición. Pero en estas teorías personales, creo que el Señor debe haber entrenado su alma para poder llegar al momento de manifestarse públicamente con una completa madurez para lo que venía, que obviamente mm, no era fácil, era totalmente difícil, no solo los 3 años, sino también el término que iba a significar el sacrificio en la cruz. sí, sin duda que sí. Ahora, el proceso de maduración y el proceso que Dios tiene con José es diferente. Con Ahora, respecto a ese paralelo, sí. sí, punto a favor para José, él aprendió a la primera. Le ocurría una cosa y él aprendía de una vez. No, Sí, no se repetía. yo quería ahondar lo primero es que aquí vemos un asunto que se repite y se va a repetir en la Biblia, que Dios escoge al que quiere, punto. O sea, yo quiero, aquí soy súper tajante. Si me preguntan a mí, creo que lo dije en un podcast, yo lo he conversado con otros amigos, algunos como que me han mirado escandalizado. ¿Dios tiene favoritos? Yo creo que sí. No tengo pruebas, o sea, tengo pruebas, está en la Biblia. Busquen a David, busquen a este José, busquen a Jacob. Eh, ¿Ama a todos sus hijos Dios? Sí, pero Dios ama a sus hijos de maneras diferentes. Esa es como mi conclusión. Y mientras más Sí, rápido usted acepte eso, más mejor. feliz y más libre se va a sentir porque no va a estar deseando lo que otro tiene. Porque usted va a asumir lo que le tocó y lo que Dios quiere darle a usted. Punto. Mm, Creo que es una lección que maravillosa. necesitaban aprender también los hermanos de José. ¿Por qué? ¿Quién era el favorito? José, punto. Ya. Nosotros nunca vamos a tener túnica para Navidad, a lo mejor nos van a llegar calcetines para Navidad, no túnica, pero sé cuál es mi lugar en esto. Sé Claro. cuál es mi lugar en esta historia, punto. Mientras más usted acepte cuál es su lugar en la historia, bien. Cuesta aceptarlo. Yo lo digo de manera muy personal, quizás es totalmente herético lo que estoy diciendo, pero creo que trae mucha sanidad, Mira, quiero dar una prueba de sanidad, eso a sanidad al propósito, corazón. porque sé que te están lanzando, Carlos, con esto. Quiero dar una prueba irrefutable. ¿Te fijas que el Señor juzga a Esaú dentro de todo lo que se explica acerca de por qué Dios aborreció a Esaú? Una de las causas es porque él se casó con mujeres que no venían por la línea de la cual hablamos también en los otros podcasts, que venía por la casa de Nacor, ¿Mm? la casa de Labán, en fin. Pero resulta que José se casa con una egipcia y el Señor, digamos, Dios no hace nada en contra de eso. De hecho, es interesante que José logra hacer la diferencia entre la poligamia que vio en su padre, Jacob, que tuvo, hay que decirlo, hijos con 4 personas distintas, eh, 2 esposas en este caso, que eran hermanas, más las 2 siervas de ella, pero José logra hacer la diferencia de eso con el adulterio que se presenta delante de él en casa de Potifar. Ahí él ¿Mm? rechaza el adulterio, él Sí, 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 entiende que eso no tiene que ver con lo que él ha claro. visto, entiende que es pecado, eh, pero sin embargo después él se casa con una mujer egipcia con quien tiene los 2 hijos Sí. que luego van a ser parte de las tribus de Israel. Entonces, lo que Mm, jugó Dios en Esaú no lo jugó en José, porque obviamente Dios ve mucho más allá que una lista de cosas por hacer. mm.
Dale, Sí. Carlos, con tu defensa de la libertad, me gusta. Dale. No, yo pienso que hay muchos problemas hoy día dentro de la iglesia porque todos quieren ser el delantero del equipo. Todos Sí, quieren jugar de titular. Y yo quiero el decir hoy Messi. día Todos que queremos ser el todos Messi. todos somos parte del equipo, pero también en el equipo hay aguateros, hay el que limpia la cancha, hay el que prepara el arco, etcétera. Yo creo que ahí hay un problema que tenemos con una famosa frase que alguien dijo por ahí: Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, no favoritos. No sé si alguien la escuchó por ahí. Yo absolutamente, en mi experiencia, no, no lo comparto. Voy a contar una historia. Si me lo permiten los que están acá, voy a contar una historia muy personal. Un Dale, día dale. recibimos a un matrimonio de pastores, unos pastores en nuestra casa cuando recién estábamos iniciando el ministerio, y, y cuando iban a llegar a la casa, Dios le dice a mi esposa, literal así: traten bien a mis hijos favoritos. Nada más que hacer. Corta. Nada más Ahora, que mi hacer. pregunta: ¿yo soy un favorito de Dios? ¿Yo me considero un favorito de Dios? Yo te digo al tiro, Simón, yo no creo que sea favorito de Dios. Yo creo que Dios me ama Pero harto. me da risa como lo dice. Por eso me Porque cae bien. Sinceridad absoluta, Carlito, dale. ahora, yo no me creo un favorito de Dios así como que, no, ¿me entiende o no? Yo creo que Dios me ama muchísimo, ama todo lo que yo soy, como, porque soy su hijo, porque tengo a su hijo en mí, pero si Dios escoge a personas para hacer cosas que otros no van a hacer. O sea, yo nunca voy a estar al nivel de un Hudson Taylor que se fue a abrir la obra misionera en la China. Claro. ¿Me entiendes? O en tu caso, yo no voy a ser Un nunca Watchman Nee. Un Watchman Nee, un Simón Aquino, un, o un Emerson Ferrell. Cito ahí tú eres, ¿me entiendes? O no, no lo voy a hacer, y me he esforzado por ir más allá y me esfuerzo por ir más allá. He tenido un montón de luchas, baches, qué sé yo, pero bien, bien. Yo creo que tenemos que sanarnos del rechazo también de cuánto nos ama Dios. ¿Me sigue o no? Porque todos estamos como, a veces como en este contexto. Yo cuando niño, veía que mi papá tenía cierta preferencia por mi hermano mayor. Lo digo así tal cual. Entonces yo me sentía como súper mal a veces porque sentía que él tenía más preferencia con él. Pero bueno, porque es lo que es, porque así es, así es. O sea, pero porque yo quería el lugar de él. Cuando yo encuentro mi lugar y encuentro la medida de amor que él tiene para mí, yo creo que ahí sale un poco. Pero bueno, yo sé que esto nadie, no importa si no están de acuerdo conmigo en esto, los que están viendo esto, no vamos a pelear por eso. Si usted Pero cree que es espérate, favorito de Dios o que Dios no tiene favorito, da igual, si al final él sabe, si es espérate, que mi idea nomás. lo que acabas de decir tiene mucha relación también en José, porque José tiene que pasar la prueba. O sea, pongámoslo así, digamos que José se sintió el favorito cuando estaba con su túnica de colores y todo el asunto. Pero yo creo que en la cárcel, cuando ya le ha ido mal en todo, y que aparte que se portó súper bien porque estuvo a punto, lo tuvieron ahí contra la espada y la pared, la mujer de Potifar, y él salió arrancando, eh, termina en la cárcel. Yo creo que ahí José no se sintió el favorito de Dios para nada. Yo creo que ahí José se sintió Yo, aquí en yo, Chile yo, dicen el trapo para limpiarse los pies antes de entrar a la casa. O sea, voy a decir algo con respecto a eso. Yo estaba orando antes de estar aquí, me puse a orar. Mira, lo estoy aquí como ya. Oré hoy día. Quiero. No, pero de verdad que sí. No por esto, sino porque, bueno, voy a aprovechar mi tiempo, voy a tener un tiempo de hablar con Dios, que hace bien. Y, y resulta que después estaba pensando un poco en lo que íbamos a hablar. Y esto me vino a la mente, con ciertos procesos de mi vida, con José, porque esto es lo rico de la Biblia, que por ahí hay una teología bastante dogmática que dice: la Biblia no habla de ti, habla de Cristo, punto. Yo discrepo con eso igual. Yo digo, la Biblia habla de Cristo por sobre todas las cosas, pero también está escrita para nosotros y habla de nosotros. Y pienso en esto porque a veces yo me he sentido como José, y aquí hay un punto interesante. ¿En qué sentido? De que José no tenía idea para dónde iba. O sea,
ya, voy con mi túnica, los sueños, no tengo idea de qué están hablando los sueños, mis hermanos me venden. ¿Para dónde voy? ¿Qué está pasando conmigo? Más encima, ya, estoy prisionero, ¿cierto? Voy como prisionero. Imagínate, como tú dices, ¿cómo se sentía José? No se sentía favorito para nada, pero lo otro es que no tenía idea qué estaba pasando con eso. Mm, No tenía idea qué pasaba con su vida. Y yo no sé, pero los cristianos occidentales tenemos un terror con no saber para dónde vamos. mm, Y a sí, veces Dios se reserva el destino. mm, sí. ¿Me entiendes? Porque el no saber el destino va a probar nuestra fe. Y yo no sé si José tenía fe en Dios. Él simplemente estaba siendo preso de las circunstancias. Y a veces yo he visto en la vida que uno hasta su fe se va a la punta del cerro. A lo mejor tu fe ya está en cualquier otro lugar. Pero aquí hay una cuestión de que si tú crees que en algún momento Dios te llamó, Dios te escogió, eres su hijo, aunque incluso hayas perdido la fe, a donde sea que estés, Dios te está conduciendo a un lugar. No sé si me explico lo que quiero decir. Y eso para mí me llama poderosamente la atención porque José no tenía claro todavía para dónde iba a llegar. No sé si llega después y llega a la casa de Potifar. Ese es el primer destino que tiene ahí. Sí, y de hecho, Carlito, antes que de moverse de ese punto, yo creo que está súper fuerte por el hecho de que, tal como dices tú, es verdad, José tuvo los sueños, pero hay que reconocer que José no tuvo los detalles de lo que ese sueño iba a significar. O sea, y yo creo que cuando los hermanos lo venden, se quiebra el mundo de una persona. O sea, porque una cosa es que Sí, te qué traicione gente terrible. que no te conoce y otra cosa que tu hermano, los de tu sangre, digamos, te terminen haciendo algo así. Entonces, El ahí sí. paralelo, pausa un poquito, solo Ajá. para decir esto, que no se te vaya la idea. Ahí está el tema de la túnica, que la rasgan, ¿cierto? Jesús, cuando juegan con su túnica, Mm, y el tema de la traición de sus hermanos, que a Jesús lo traicionan finalmente los que terminan diciendo que vaya a la cruz de su propio pueblo, su hermano en el fondo. Dale, eh, ahí sigue el paralelo, o sea, ahí sigue el sí, paralelo. sí. Sin causa me odiaron, dijo Jesucristo. Sin Sí, causa me aborrecieron, decía la profecía acerca de él. Y sí. Pero tú José, estás diciendo algo del mundo interior que uno se rompe, eso que hace. claro, entonces a José se le quiebra el mundo con eso. Y todos saben lo que nos ha tocado vivir, yo creo que todos en realidad, nos ha tocado vivir momentos extremos, duros, que uno en ese momento no se encuentra, se mira a sí mismo y no se ve con fe. O sea, Sí, uno no se ve con, si realmente te quebró lo que estaba ahí, uno sí, no se sí. ve con fe. Ahí lo que te sostiene es Dios. No es que uno se esté Eso, sosteniendo porque algo de fe me quedó. En realidad es eso. Dios el que te empieza a agarrar y ahí se cumple la parte del pastor, donde el pastor no depende de si la oveja entiende para dónde va el asunto. El pastor usa el callado, lo agarra del cuello y lo arrastra por último. Sí. Entonces, yo creo que todos hemos estado en ese momento donde Pero, después de mirar hacia esa, atrás, ojo con eso, no estamos hablando del pastor que usted tiene en su iglesia, sino el pastor que es Dios, que te agarra y te toma del cuello. Ah, ojo sí, el buen con eso. pastor, Jesucristo. Sí, Entonces, Él es nuestra sí. estrategia, Él es nuestro destino al final. O sea, Mm, yo me agarro de Él y por ahí alguien justamente ahora está comentando, el no saber el destino prueba prueba nuestra nuestra fe. fe. Tremendo, porque mientras Se no ganó sepamos, un, se ganó una dona. ¿te cachai? Sería bueno para la otra tener el premio, Deberíamos hacer un concurso, sí. concurso, donas. Eh, pero tal cual como estamos hablando, al final no tener el panorama completo es lo que te permite tener fe. Porque Mm, como lo hemos visto en todos los capítulos anteriores de Génesis, ninguno de ellos Abraham tuvo un panorama completo al final. Y aún mm, así tuvo que llevar a Isaac al altar e inventarse la resurrección mm, porque no tenía el panorama completo de cómo iba a terminar. Y mm. entonces aquí Pero vemos parte de José en lo mismo. imagínate este José que le están hablando de que
no sé, tiene sueños de grandeza, de gobernar, qué sé yo, y mira para su lado y ve a su hermano, desierto. Qué mal. ¿Qué onda acá? Después está vendido como esclavo, llega a la casa de Potifar. Bueno, ahí dice la Biblia en el capítulo 39 que literalmente todo lo que hacía José, Dios lo bendecía, lo empezó a prosperar a Mm. José. ¿Ya? Mira, allí está el tema de José, que yo creo que sí, José era inteligente, era muy hábil intelectualmente hablando. Eso sí está clarísimo. Ya, yo ahí creo que las competencias de José, a diferencia de su hermano, era otra cosa. Los No, hermanos de José quizás eran más brutos, eran más de andar jugando a la pelota. Ah, ya. pero no lo habían puesto a prueba. No Claro, había sido puesto a prueba hasta que llegó a exacto. Egipto. Sí, me da la impresión de que el papá ahí se... Mira lo que... Mira, voy a hacer una cuestión, hay una teoría. Yo pienso que ¿Más Jacob, conspiraciones? sí, yo creo que Jacob vio lo que era José y le dijo, usted no está destinado para cuidar ovejas o cuidar el rebaño. Y hacer los labores. Usted va a estar en la casa y va a aprender conmigo idiomas, va a aprender conmigo matemáticas, va a aprender, ¿me entiende o no? Porque Te me capto. da, porque que llegue José a servir en la casa de Potifar y que se den cuenta de que José es muy hábil, es porque José ya tenía un conocimiento previo de matemática, de administración, Tenía la ¿o no? chispeza. Sí, no sé si tanto, no, eso suena como muy bien, claro, pero Tenía la chispa. me da la impresión de que fue educado en su casa por Jacob, a diferencia de su hermano, Mm. que era más hábil intelectualmente, que era más letrado, que era más educadito, y eso le ayuda con Potifar. Entonces, aquí hay otra enseñanza, mira, estoy diciendo toda una teoría de una enseñanza inventada por mí, po, de que cuán importante es que uno como papá pueda eh, ver en sus hijos para qué están, o no sé si uno va a tener el programa completo de lo que van a hacer sus hijos aquí en la tierra, siendo bien honesto, pero hacer la pregunta al Señor, Señor, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas de mi hijo? ¿Para qué vino mi hijo a la tierra? Eh, no todos nuestros niños, no todos los niños van a ser unos Einstein o van a ser superdotados o demasiado inteligentes, Mm. pero simplemente ver un poquito más allá y preparar a los hijos para el momento para el cual Dios los va a poner en esta plataforma que Claro. los va a catapultar hacia su destino profético. ¡Ay, que salió bueno eso! Eh, Aleluya. entonces, yo creo que ahí está bueno eso. Y el tema es que José ya, pues Dios lo empieza a bendecir, todo lo que hacía era prosperado, todo lo que, ¿me entiende o no? Eh, y de repente la esposa de Potifar lo ve y dice, oye, el cabro bueno, está De bien buen bonito ojo, buen José, chileno, está, buen está bonito chileno. José, dice, Josecito, venga para acá a mi cama, le dice, y José, me gusta porque José le dice, eh, mira, ¿cómo voy a yo hacer esto si mira todo lo que tu esposo me ha dado? Mm. ¿Cómo voy a traicionar a tu esposo acostándome contigo? Y le dice, y después le dice, y si hago esto, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo voy a pecar contra Dios de tal manera? Entonces, si tú ves lo primero que dice José, apunta hacia Potifar. Y después Mm. dice, ¿cómo pecaré ante Dios? La pregunta acá, antes de José, en el tiempo de José, ¿había ley? No había ley todavía, ¿cierto? Quizá el escritor de este libro Génesis, que es Moisés, para algunos, para otros no, eh, lo lee con sus ojos desde que ya había ley, ¿me entiendes? Y eso es un pecado, el adulterio, como tú bien lo dijiste. Pero creo yo que aquí en José, aun cuando no hay ley escrita en papel, él tiene en su corazón lo que su padre a lo mejor le ha enseñado, pero por sobre todas las cosas, hay un patrón que se repite en la vida de José, que es ser justo. Sí. Y ser justo en el contexto hebreo, por si alguien no lo sabe acá, más allá de nuestras interpretaciones modernas, era tener una correcta relación con mi prójimo, Mm. no estafar a mi prójimo. Ese es el punto de la justicia. Es algo muy primitivo, ¿me entiendes? ¿No? En el contexto hebreo la justicia es eso, relacionarme bien con mi prójimo. Pero es que eso es básico en el hecho de estar a la base, o sea, de ser Sí, fundamento.
y tiene que ver también con no esta justicia legal, digamos, que después se desarrolla ya con Moisés, que tiene que ver con una lista de cosas, sino es una integridad que parte desde una conciencia pura. Entonces, aquí vemos de nuevo a José que vuelve a pasar diferentes pruebas, lo voy a decir así, Mm. por ponerle una palabra. Primero la prueba de sanarse, de tener que ir sanándose en el tiempo de lo que le ocurre cuando lo venden como esclavo, pero después viene entre medio, o sea, y esta es la parte difícil, cuando tú estás más dolido en tu corazón, también está mucho más proclive a no ser íntegro, porque está resentido, Eh, porque hay dolor, porque, o sea, y eso lo hemos visto nosotros un montón de veces en nuestras propias vidas, como también ayudando a hermanos en términos de sanidad interior, cuando no hay sanidad, uno está abierto o proclive a caer en a venderla, conflicto, a a venderla, venderla, a como venderla decimos en Chile. fácilmente. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Primero, José, en ese proceso de sanarse, decide ser íntegro. Claro. Y aquí, o sea, sobre la parte de sanarme, porque sabemos que después se sana por lo que le dice a los hermanos, como también el nombre que le pone a uno de sus hijos, que dice algo así como el Señor me ha hecho olvidar. Eh, pero también sabemos que sobre ese proceso de sanidad, él tiene que entonces decidir ser íntegro. Y aquí Eh, José se gana todos los aplausos, por lo menos ahí yo, José Lover, Ahora, me vuelvo José yo, Lover. yo pienso ¿cómo se llama? Que nosotros somos muy emocionales hoy en día. Mucha Porque, emoción, sí, porque yo veo aquí José, mira la vida terrible, lo venden como esclavo, está en la casa de Potifar y como que bueno, al menos el texto no nos dice que anda llorando por los pasillos porque extraña a su papá, ¿sí o no? O sí. sea, imagínate, o sea, lo abandonaron, o sea, está en otra patria, está en otro lugar, en otro, De hecho, ¿me lo entiendes? venden por la misma cantidad que a Jesús venden. Sí, sí, aparte, pero yo digo, hoy día somos demasiado emocionales, demasiado llorones, le damos mucha importancia a cosas Muchas que vueltas. sí, como que José tuvo que lavarse la cara y seguir adelante nomás. Me miraron feo Sí, como que yo siento que a veces deberíamos como dejar de darle tanta vuelta a ciertas cosas y avanzar. y avanzar, sí. Ahora, bueno, le dice que no, dos oportunidades. La segunda es cuando sale corriendo y le agarran su vestidura, ¿cierto? José ahí obviamente es un símbolo de la fuerza de voluntad, de todo lo que tú quieras. Yo necesito esa fuerza de voluntad de José para Pero muchas cosas en mi vida. ahí se ve que él es sabio también, se ve que él es sabio en que él no se queda resistiendo, él sale corriendo. Sí, bueno, este es un hecho, o sea, si usted O no, sea, no, no, no tienta la suerte, pero usted es que la conozca su sabiduría es límite. eso, po. La Sí, sí, sabiduría es eso, es reconocer quién eres tú y en qué parte es posible que no tengas fuerza. Y yo creo que José sale corriendo porque dice, fácilmente yo puedo caer aquí. Y entre caer y sí. correr, prefiero correr. Entonces, Ahora, ojo, ahí hay ojo, sabiduría. y José también sabía que el día que se metía con la esposa de Potifar iba a morir. O sea, también hay todo un tema acá que no la puedo embarrar acá, porque mi vida Adiós, corre Josécito. riesgo. No es una cosa así como. Yo creo que ahí obviamente está toda esta idea también con Jesús, el paralelo con Jesús, cómo resiste la tentación, ¿cierto? Cómo se llama, permanece fiel al Señor, Mm. etcétera. Bueno, y llega José a parar a la cárcel. Y en la cárcel otra vez tiene gracia delante de las personas. Entonces, si usted no cree que Dios tiene favorito, bueno, otra vez, si donde caía José, caía bien. Había gracia. Entonces, lo querían, le iba bien en todo lo que emprendía. ¿Has visto toda esa gente que emprende negocio y le va bien en todo lo que emprenden? Es una Sí. cuestión que yo me he fijado en personas que y uno a veces quiere emprender algo y no le funciona, tiene problemas en el camino. Señor. Bueno, es un paréntesis. Y José está ahí en la cárcel. Yo escuché por ahí una vez en estos relatos judíos, ¿cierto? De la tradición oral judía, de que José se dedicó en la cárcel no solamente a estar en la cárcel, sino a aprender y otras cosas,
a estudiar, a aprender otro idioma, porque dice que José terminó trabajando para la casa, ¿cierto?, del dueño de la, de la cárcel donde estaba, ¿cierto? Y Ah, aquí tiene sí. este tema de los sueños, ¿cierto? Donde está Espérate, dale, antes que te mueva los sueños, es lo que acaba de decir delante, todo lo que hace José es bendecido por el Señor, desde el solo hecho de que José, su nombre, si te acuerdas, significa el Señor añada. Y exacto, literal, todo donde él tocaba, el Señor añade, añadía. O sea, había una amén, parte que él hacía porque fue desarrollando sabiduría, pero había otra parte que el Señor añadía. Y de hecho sí, es sí, súper profético porque obviamente Jesucristo va a ser el que añade hijos a la casa del Padre, en este caso. De nuevo está el paralelo, pero también es profético porque José es la bisagra entre Israel como gran familia, ¿te acuerdas que eran 70 los que llegaron a claro, Egipto cuando José los llamó? sí, y A como nación, al Israel que sale de Egipto con 2 millones de personas. O sea, exacto. que el Señor añada se cumplió literal con José. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, buena. Bueno, ahí está el elemento. Yo creo que por el tiempo vamos a ir un poquito más rápido para ver las preguntas y todo. Vayan preparando sus preguntas de todo lo que hemos hablado de Génesis o de ahora, las vamos a ir leyendo, ¿vale? Y llega José, el y si no sueño, sabemos, y si no sabemos, no por último lo importa, vamos a sí. leer. Y José, el tema del pan y el vino, ¿cierto? Ahí están los dos sueños, ¿cierto? Las copas Mm, y el pan. Este paralelo obviamente nuevo con Jesús, que es interesantísimo. Bueno, y José llega, pasa este proceso en la cárcel porque empieza a interpretar sueños. ¿Cómo empezó a interpretar sueños si antes José soñaba y no sabía lo que soñaba? Ah, interesante, ¿eh? Ahora interpreta sueños. Antes no gran tenía idea de lo punto. que estaba soñando, ¿no? Porque es más fácil interpretar los sueños de otros que los tuyos. Eso es una cosa que es un Es una tips, regla, parece. sí. Y bueno, y ahora ya queda este sueño del faraón, ¿cierto? Eh, y pareciera ser que Egipto siempre va a ser un problema para el Señor, pero en algún punto también Egipto Dios lo va a usar. Y esta es la dinámica. Babilonia es un problema para Dios, pero también Dios va a usar a Babilonia. Siria es un problema para Dios, pero también Dios va a usar Siria. Los reyes, ¿cierto? Son enemigos de Dios, pero Dios también los va a usar. Y ahí está Sí. esta dinámica de que Dios es Dios, en el fondo. Hay políticos que son un problema para Dios, pero de repente Eh, Dios lo usa. sí, 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 no, de verdad. Con los Y verdaderos Nabucodonosor que hacen que a el ver, pueblo de la in- cautividad salga a libertad. incluso uno mismo es un problema para Dios y uno a veces Dios también te usa. A pesar Y de... a pesar de mí. Hay una canción de un grupo que se llama Rescate que dice una parte, una letra que dice, ¿cuánto me has amado a pesar de mí? Yo me siento identificado con esa parte. Y, ¿y cómo se llama? Y bueno, y ahí está José al mando de la nación. Voy acelerado, disculpen porque no podemos tocar todos los puntos, pero aquí está este tema. Dios usa a José para introducir a Israel, bueno, a los hebreos o a los descendientes de Jacob, porque finalmente Jacob es la nación, ¿cierto? Jacob es la bisagra de todo este punto. Y aquí José empieza, perdona a su hermano, ¿cierto? Pero a través de José es bendecido Egipto. Y aquí hay un mensaje súper lindo, quizás yo que podríamos abordar o ir cerrando, quizás con estas dos cosas, en el punto que lo primero que hace José es maravilloso porque prospera, a ver, no prospera Egipto, sino que salva a Egipto de Mm, la crisis. mm, Eso en primera instancia, eso me parece muy bueno, de cómo Dios quiere usar a veces a sus hijos, a nosotros como iglesia, a mm. aquellos que creen que la iglesia necesita reformarse, o a los que no creen, como sea lo que usted quiera creer, pero sí Dios quiere usar a su iglesia para salvaguardar al mundo, salvaguardar a las naciones, ¿cierto? A través de actos concretos, pienso De yo. hecho, de hecho se dice del Señor Jesucristo, y ahí vuelve de nuevo el paralelo con José, la profecía decía, de Egipto llamé a mi hijo, y se cumple cuando el Señor arranca, digamos, José y María, me refiero,
arrancan con Jesucristo pequeño, niño, y luego vuelven Sí, de pues. Egipto, se cumple ahí, pero también se cumple en José en este hecho de que sabemos que Egipto espiritualmente, luego en toda la escritura, va a significar una cautividad, va a significar Mm. algo oscuro. Pero en este momento el Señor está salvando, tal como dices tú, a todas las personas que están en Egipto y lo va a hacer por medio de un José a quien Dios Ojo, le enseña para. primero una economía de la casa y luego lo lleva a una economía de una nación, Y no solo Egipto, recuerda que vinieron de otras naciones a buscar alimento. incluyendo todo Israel. Sí, entonces, luego yo creo que después se vicia José porque termina endeudando a todo Egipto y a todos los habitantes de Egipto y el Estado crece tanto que se apropia de todos los terrenos de todas las personas de Egipto. No sé si recuerda ese pasaje, que terminan por alimento vendiéndole sus terrenos al Estado. Entonces El Estado faraón. el faraón se adueñó de todo. Ahí el Estado creció. Y, y ahí ahí veo que quizás el plan que partió bien, quizás después termina, obviamente, como todas las cosas, José, sirviendo quizás los planes del faraón, es mi percepción, o quizás Dios estaba detrás de eso, no lo Ahora, sé. yo lo pondría en duda por una Sí, causa. dale, ¿Cuál es la causa? De que, lo voy a decir así, Egipto ya era un sistema de esclavitud desde claro. el inicio. Cuando José entra a la casa de Potifar, fíjate que cuando José va a aprender economía, lo voy a poner en esos términos, va a aprender Eso. economía y administración, lo hace como esclavo en la casa de Potifar y luego lo hace en una cárcel, Mm, administrando una cárcel. Esas dos dinámicas de operar como esclavo en la casa de Potifar y luego como cautivo en la cárcel, lo está preparando para realizar todo lo que va a venir en la administración de un sistema de esclavitud. ¿Se mm, entiende? O sea, sí, él va a administrar un sistema que ya es de esclavitud. Él no va a transformar este sistema en esclavitud, sino que ya era de esclavitud y por eso Dios tiene que enseñarle a funcionar dentro de un sistema de esclavitud. Es súper extraño lo que estoy diciendo, yo lo sé, está bueno, me pero gusta, sí, me sí, gusta tu reflexión, no la había visto pero es así. que Dios ve la economía del mundo como algo injusto, Mm, así, de esencia injusto, en mm. esencia esclavo. Sí, Entonces, finalmente la deuda es base de la economía por siglos y siglos. sí. Entonces, en este sentido, para poder José saber cómo administrar todo el sistema del mundo, lo voy a poner así, tiene que estar en una dinámica de esclavitud. Mira qué No hay, interesante. no hay otra manera. Y por eso el hecho que tú mencionas, cuando ya al final de la escasez viene la gente, dice no tenemos nada más que dar, y él les dice, ok, les voy a dar de nuevo trigo, lo que queda, lo que va quedando a cambio de tal cosa, y ahí crece de nuevo el Estado. En realidad es la misma dinámica, no ha Sí, frenado. José ya lo tomó así, digamos, él ya tomó a Egipto como era y en eso avanzó. Y luego, mira qué obviamente, el bueno. Señor va a juzgar esto después de José. Lo va a Claro, juzgar con Moisés ya sí, sacando a sí. Israel y tomando la Ah, riqueza, porque Israel no salió con las manos vacías. sí, qué interesante, ¿eh? Oye, yo me quedo con una frase de José al terminar toda su historia en Génesis que dice, porque Dios siempre convierte el mal en bien. Buenísimo. Cuando llega todo el tema, de todo se reconcilia con su hermano, no sé si lo has leído tú, Sí, buenísimo. eh, Dios siempre convierte el mal en bien. Y yo creo que esa es la premisa, esa es la fe, esa es la esperanza que podemos tener nosotros como hijos de Dios. Como, De como que, decir, un pre-Pablo. sí, sí, Cuando Pablo dice, todo nos ayuda bien a los que aman al Señor, a los que han sido llamados conforme a su propósito. sí, sí. Cuesta, a veces son frases tan cliché que se dicen, que se usan, pero vivirlo es otra cosa. No sé si quieres tú aportar algo más para ir cerrando este tema de José y Creo vamos con que las preguntas. como Vayan escribiendo último, sus preguntas. solo decir que José, y aquí voy a sacar todo mi José Lover, digamos, todo mi fan José, yo creo que José, volví a reiterar que él logra vencer el dolor, el profundo dolor, porque no fue un dolor pequeño, el profundo dolor
de sus años de esclavitud, lo vence manteniendo su integridad, y luego cuando supera todo lo que significaba dolor, cuando queda en un estatus, en un lugar alto, yo creo que también es un lugar para ser probado, porque mucha gente, lo voy a poner así, se raya cuando ya tiene todas las posibilidades. O sea, hay gente que desgraciadamente no se portaba mal hasta que podía. Sí, Entonces, en el caso José, uno ve que tanto en el momento de escasez, de dolor, de frustración, él, tal como dices tú, no le da tanta vuelta a esto, sino que prosigue adelante, eh, mantiene su integridad, a pesar de que en un cierto momento lo hace arrancando, pero esa fue la mejor decisión que toma. Y luego lo vemos que cuando ya está todo, cuando todo lo del Señor está cumplido, porque cuando parece que llega a su destino, Él no usa esto en su beneficio para destruir, sino que sigue en su integridad. Y ahí mm. yo creo que se merece entonces José el gran espacio que le da Jacob cuando bendice a todas las tribus, y en José de nuevo se nota que es el amado, porque Jacob se toma su tiempo para bendecirlo, pero bien bendecido, ¿no? Para darle Sí, todas las bendiciones, las del sí. cielo, las de la tierra, hasta las del abismo, le lanzó. Todas las bendiciones son de José. Maravilloso. Y vuelve el Bueno, paralelo con Cristo, con todo eso. siempre, siempre, siempre. Génesis habla de Jesús todo el rato. Así que eso es maravilloso.